Sean bienvenidos al 18º domingo del tiempo ordinario, en este primer domingo de agosto. Durante este mes, la Iglesia nos motiva a cultivar los valores con honestidad. Busquemos el pan que alimenta para siempre. Así como necesitamos el alimento para el cuerpo, así nuestro espíritu necesita del pan que perdura para la vida eterna. Hoy Jesús nos indica que trabajemos no por el alimento que perece, tomando en cuenta que creer es la clave para la salvación. Hermano, puesto de pie, recibamos a Jesús, que llega a través de su ministro a presidir su palabra. Cantemos junto al coro. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amor vivió sin ilusión. Amor es vida, vida es alegría, que nunca amor vivió sin ilusión. Alegre canta su melodía, las ansiedades del corazón. Alegre canta su melodía, las ansiedades del corazón. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Alegre estoy, cantando voy, este es el día que hizo el Señor. Este es el día que hizo el Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Estamos en el domingo 18 del tiempo ordinario. Hoy el Señor se nos presenta a través de su palabra y se hace presente también bajo la especie eucarística. Estemos atentos a cada momento de la Eucaristía. Y para que podamos acoger la palabra de Dios y descubrir a Jesús en la Eucaristía, vamos a prepararlo interiormente, pidiéndole perdón a Dios por todos nuestros pecados. En silencio pedimos perdón. Y públicamente decimos: yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Padre Todopoderoso, tenga piedad de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Y en la tierra pásalos por el amado. Señor, te alabamos. Señor, te bendecimos. Todos te adoramos. Gracias por tu inmensa gloria. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Tú eres El Cordero que quitas el pecado, ten piedad de nosotros y escucha nuestra oración. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado. Solo Eres santo, tú solo eres altísimo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos, y en la tierra pásalos por el amado.
Oremos. Ven, Señor, en ayuda de tus hijos. Derrama tu bendición inagotable sobre lo que te suplican. Y renueva y protege la obra de tus manos en favor de los que te alaban como Creador y como guía. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Escuchemos la palabra de Dios. Escuchamos con atención la primera lectura, tomada del libro de Éxodos. Dios nos pone a prueba a los israelitas. Escuchemos. En aquellos días, la comunidad de los israelitas protestó contra Moisés y Aarón en el desierto diciendo: ojalá hubiéramos muerto a mano del Señor en Egipto, cuando nos sentábamos junto a la olla de carne y comíamos hasta hartarnos. ¿No ha sacado a este desierto para matar de hambre a toda la comunidad? El Señor dijo a Moisés: yo haré llover pan del cielo, que el pueblo salga a recoger la ración de cada día. Lo pondré a prueba a ver si guarda mi ley o no. He oído las murmuraciones de los israelitas. Diles de mi parte: al atardecer comerán carne, por la mañana se saciarán de pan, para que sepan que yo soy el Señor su Dios. Por la tarde una banda de codornices cubrió todo el campamento. Por la mañana había una capa de rocío alrededor del campamento. Cuando se evaporó la capa de rocío, apareció en la superficie del desierto un polvo fino, parecido a la escarcha. Al verlo, los israelitas dijeron: ¿qué es esto? Pues no sabían lo que era. Moisés les dijo: es el pan que el Señor les da de comer. Palabra de Dios. Al salmo vamos a responder: el Señor les dio un trigo celeste. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación. Las alabanzas del Señor, su poder. El Señor les dio un trigo celeste. Dio orden a las altas nubes. Abrió las compuertas del cielo, hizo llover sobre ellos maná, le dio un trigo celeste. El Señor le dio un trigo celeste. El hombre comió pan de ángeles, el Señor les mandó provisiones hasta la altura, los hizo entrar por las santas fronteras hasta el monte que su diestra había adquirido. El Señor les dio un trigo celeste. A través de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, Jesús exhorta a que abandonemos nuestro anterior modo de vivir y que nos apeguemos a la santidad verdadera. Escuchemos. Hermanos, esto es lo que digo y aseguro en el Señor, que no anden ya como en el caso de los gentiles, que andan en la vaciedad de sus criterios. Ustedes, en cambio, no es así como han aprendido a Cristo. Si es que es Él a quien han oído y en Él fueron doctrinados, tal como es la verdad en Cristo Jesús. Es decir, abandonar el anterior modo de vivir, el hombre viejo, corrompido por los deseos seductores, a renovarse en la mente y en el espíritu, y a vestirse de la nueva condición humana, creada a imagen de Dios, justicia y santidad verdadera.
Palabra de Dios. Dijo Jesús, hoy a nosotros nos dice, yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre y el que cree en mí nunca pasará sed. Aclamemos al Mesías cantando. Cantemos todos, cantemos, cantemos como entusiasmo, porque ya llegó la hora de... Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, cuando la gente vio que ni Jesús ni sus discípulos estaban allí, se embarcaron y fueron a Cafarnaúm en busca de Jesús. Al encontrarlo en la otra orilla del lago le preguntaron, Maestro, ¿cuándo has venido aquí? Jesús contestó, les aseguro, me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna, el que les dará el Hijo del Hombre, pues a éste lo ha sellado el Padre Dios. Ellos le preguntaron, ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Respondió Jesús, la obra que Dios quiere es esta, que crean en el que Él ha enviado. Les replicaron, ¿y qué signo vemos que haces tú para que creamos en ti? ¿Cuál es tu obra? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, les dio a comer pan del cielo. Jesús les replicó, les aseguro que no fue Moisés quien les dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que les da el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo. Entonces le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Jesús les contestó, yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Palabra del Señor. Que por la palabra del Santo Evangelio sean perdonados nuestros pecados. La primera lectura está tomada del libro del Éxodo. El libro del Éxodo es el segundo libro de la Biblia. Y la palabra Éxodo significa salida. Y se tomó ese nombre para este libro porque el acontecimiento principal que se nos cuenta en este libro sagrado es la salida del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, que estaba como esclavo en Egipto, y Dios a través de Moisés lo liberó y le mostró el camino y lo guió hasta la tierra prometida. Cuando el pueblo salió de la esclavitud de Egipto hacia la tierra prometida, hacia la promesa que Dios le hizo, tuvieron que pasar por el desierto. En el desierto, cuando empezaron a pasar dificultades, vicisitudes, entonces dudaron de la promesa de Dios. Dudaron de la promesa de Dios. Y es por eso que les reclaman a Moisés de que lo llevó hasta aquel lugar a pasar hambre. Y es cuando ellos entonces añoran la experiencia pasada, añoran el pasado, añoran la experiencia de volver a la esclavitud, porque siendo esclavos comían carne y cebolla, y ellos añoraban esto. Ahora bien, Dios desde su infinita misericordia y a través de Moisés se manifiesta, y se manifiesta con el maná bajado del cielo. Es aquí cuando Dios le da el maná, digamos, que se da un cambio de actitud en este pueblo.
Y ellos entonces vuelven a confiar en Dios. Y es el maná el que le alimenta y le guía y le fortalece para poder superar las pruebas del desierto y encaminarse hacia la tierra prometida. Nosotros, ese pueblo de Dios, naturalmente se refiere al pueblo de Israel. Se ubica a una raza específica, a un lugar geográfico. Pero el nuevo pueblo de Dios lo formamos todos los bautizados, todos los que formamos parte de la iglesia. Somos el nuevo pueblo de Dios. Y el éxodo, o sea, la salida de la esclavitud hacia la tierra prometida, se da cuando una persona acoge, le pide al Señor o acepta del Señor la invitación a un cambio de vida, a pasar de la esclavitud a la libertad, a pasar de una vida de pecado a una vida en gracia. Cuando una persona da ese cambio en su vida, digamos que se ha producido un éxodo, ha salido de la esclavitud y se dirige hacia la promesa que Dios le hace. Pablo en la segunda lectura lo explica diciendo, pasa de ser el hombre viejo al hombre nuevo. Y cuando se refiere al hombre viejo, se refiere al ser humano sucumbido en el pecado, Todo cristiano, para mantenerse firme en el camino hacia la promesa, y la promesa que Dios nos ha hecho a nosotros como pueblo de Dios, es la vida eterna. Para nosotros mantenernos firmes, para mantenernos fortalecidos y tener el ánimo para seguir hacia adelante, el Señor Jesucristo nos dejó los sacramentos, los 7 sacramentos que marcan 7 momentos en nuestras vidas. Y especialmente nos dejó el sacramento de la Eucaristía. Jesús se quedó presente en la Eucaristía. Y la Eucaristía es el alimento que nos fortalece y nos capacita para nosotros poder superar las distintas dificultades que se dan en el mundo, que se nos presentan en el mundo, para superar los obstáculos, para superar los espacios de desiertos que se nos presentan en nuestra historia, en nuestro caminar. Por eso, esta primera lectura es una invitación a nosotros disfrutar del maná, del nuevo maná que es Jesús, el pan vivo bajado del cielo. Y el que come de este pan vivirá para siempre, es decir, que no perecerá, sino que pasará a gozar de la vida eterna. Y cuando uno come el pan que es Jesús, uno siente la satisfacción interior, siente paz, siente la paz que viene de Dios, pero también siente seguridad, porque lleva el viático, es decir, el alimento que le garantiza las energías necesarias para echar hacia adelante y un día alcanzar la vida que no se acaba. El texto del Evangelio, y me detengo un poco en el Evangelio. El Evangelio tomado del evangelista San Juan. Saben que hay un solo Evangelio, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, narrado por 4 evangelistas. El cuarto Evangelio es el que escribió Juan, que fue uno de los apóstoles. Este Evangelio se simboliza con el águila. El águila es el símbolo que representa este Evangelio. Saben que el águila vuela alto. Y es el Evangelio y es representado por el águila porque es muy profundo. Y todo el capítulo 6 de este Evangelio es dedicado a hablar de Jesús, pan de vida. Es un capítulo totalmente eucarístico. Y en el texto de hoy nos dice el evangelista que cuando la gente vio que Jesús se había trasladado de un lugar a otro, ellos empezaron a buscarlo y llegaron a Cafarnaúm donde estaba Jesús. Pero fíjense que cuando llegan hasta donde Jesús le dice a ellos: me buscan no porque han visto signos, sino porque comieron pan hasta saciarse. Fíjense que esa gente busca a Jesús para satisfacer una necesidad perecedera, el hambre. Pero
esto no deja de llamarnos a la atención. Todos hemos tenido momentos en los que necesitamos de la ayuda de Dios, y ante cualquier problema, ante cualquier situación de deuda o de una enfermedad que sufre algún familiar o alguna situación de conflicto, aclamamos a Jesús. Y Jesús no nos deja solo, es el amigo fiel, el que está siempre con nosotros. Y ante esa necesidad de perecedera, esas necesidades humanas, Él nos escucha. Fíjense que Jesús les reclama esto, pero antes había hecho el milagro de la multiplicación de los panes. Él se compadeció ante el hambre que tenía esta gente. Y así también se compadece de nosotros cuando le presentamos esas necesidades. Pero lo más interesante de esto es que Jesús luego le encamina a ello, le hace entender que lo importante no es lo perecedero. Por eso le dice: trabajen no por el alimento que perece, sino por el alimento que perdura para la vida eterna. El que le estará el Hijo del Hombre, pues este lo ha sellado el Padre. Fíjese que lo encamina y le dice: hay que pasar de lo perecedero y aspirar a lo imperecedero, o sea, a lo que no se acaba, la vida que no se acaba. Saber que en esta vida estamos de paso y por ende no debemos aferrarnos ni a esta vida ni a nada material. Todo lo que Dios permite que tengamos, todo lo perecedero que Dios permite que tengamos, es pasajero. Es pasajero. Debemos poner nuestra mirada en los bienes de arriba, en construir esa estancia que Dios nos ha prometido allá en el cielo. Y por eso Dios nos ha enviado a Jesucristo, y nos envió a Jesucristo y lo ha sellado para que Él sea el camino que nos conduzca hacia esa vida eterna que Él nos ha prometido. Y la gente le pregunta: ¿y qué obras tenemos que hacer para trabajar en lo que Dios quiere? Fíjense que Jesús no le habla de una obra específica, no le habla de hacer obras buenas, no le habla de hacer obras de misericordia, ni de visitar enfermos, ni mucho menos. Le pide una actitud: creer. Y eso es lo que Dios nos pide hoy a nosotros, que le creamos a Jesús. Se trata de creerle a Jesús. Creer, le dice Jesús: crean en el que Él ha enviado. Es creer a Jesús. ¿Y cuando le creemos a Jesús? Cuando escuchamos su palabra, la meditamos y la ponemos en práctica. Eso es creerle a Jesús. Pero mientras estemos pendientes de otras cosas y lo que dice Jesús lo pasamos a un segundo plano, aún no le creemos a Jesús. Entonces es importante que nos preguntemos: ¿realmente nosotros creemos en Jesús? Cuando uno cree en una persona o cree en un proyecto, va detrás de ese proyecto o detrás de esa persona. ¿Realmente nosotros estamos siguiendo a Jesús? ¿Realmente nosotros le estamos creyendo a Dios? Es importante que nos hagamos esa pregunta. O si por el contrario estamos aferrados a cosas perecederas, cosas mundanas. Luego nos dice la palabra que ellos replicaron: ¿y qué signo vemos? ¿Qué haces tú para que creamos? ¿Cuál es la obra? Y les recuerda: nuestros padres comieron el maná en el desierto, les dio a comer pan del cielo. Y dice Jesús: les aseguro que no fue Moisés quien le dio pan del cielo, sino que es mi Padre el que le da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da la vida al mundo. Y ahí viene la actitud, una actitud de conversión, una actitud que muestra un convencimiento en esta gente. Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús le dice: yo soy el pan de vida. El que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Yo les invito a que se queden con esa frase de Jesús: yo soy el pan de vida, el que viene a mí no pasará hambre, y el que cree en mí nunca pasará sed. Porque Jesús se hace pan, y ese pan que nos da Jesús nos lleva hasta la vida eterna. Nos da la felicidad en esta vida y luego la felicidad eterna. Pero eso implica una verdadera conversión. Aprovecho para invitar a todos aquellos que aún
no reciben a Jesús en la Eucaristía, para que regularicen su vida, organicen su vida y puedan darse la oportunidad de creerle a Jesús y de acogerlo en su vida, de recibir a Jesús que se hace presente bajo la especie del pan y el vino en la Eucaristía. Y que lo recibimos, que cada día nos hagamos más conscientes y que procuremos organizar nuestra vida de tal manera que ese pan nos aproveche, y que nos aproveche para llegar, para alcanzar la plenitud del encuentro con Jesús y luego alcanzar la vida que no se acaba. Ojalá entonces que nosotros le creamos a Jesús. Cuando le creemos a Jesús somos gente de esperanza. Y ser de esperanza significa tener fe en la vida eterna. Y hoy en el mundo actual los cristianos estamos llamados a dar razón de nuestra esperanza, a dar razón de nuestra fe. Cuando estábamos trabajando para elegir el lema del obispo y elaborar el plan de la diócesis, se hizo muchos momentos de oración. Y gracias a Dios que el obispo fue, el nuevo obispo, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz, fue muy certero a elegir este lema: dar razón de la esperanza. Eso es lo que nos toca a nosotros los cristianos, dar razón de la esperanza, de nuestra esperanza. Y damos razón de nuestra esperanza viviendo, participando de la Eucaristía. Damos razón de la esperanza dando testimonio donde quiera que estemos de que Jesús está vivo y que está presente en nosotros, en nuestra vida. Damos razón de nuestra esperanza cuando lo creemos a Jesús y profundizamos el encuentro con Él. Y ese encuentro con Jesús es el que nos lleva a luchar por el reino de Dios, a luchar por un mundo más justo, a luchar por un mundo donde se ponga en práctica la generosidad, a luchar por un mundo donde haya más compasión hacia los más desfavorecidos, hacia los más pobres. Y somos nosotros los cristianos que estamos llamados a dar razón de nuestra esperanza, a dar razón de nuestra fe, de nuestra confianza en la promesa de Dios, que es la vida eterna. Que el Señor nos bendiga. Profesemos juntos la fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, del cielo y de la tierra, de todo lo visible e invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempo de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma oración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida en el mundo futuro. Amén. De manera espontánea vamos a presentar al Señor algunas peticiones. Pido al Señor por las vocaciones sacerdotales y religiosas, para que Dios se haga presente en el corazón de los jóvenes y sientan el deseo de consagrarse al Señor a través de la vida sacerdotal y religiosa. Roguemos al Señor. Pueden ustedes hacer sus peticiones. Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos.
Te rogamos, óyenos. Te rogamos, óyenos. Estas peticiones y las que están latentes en nuestros corazones, se las presentamos a Dios que vive y reina por los siglos de los siglos. Pasamos a las ofrendas. El vino y el pan, pan y vino sobre el altar, son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Pan y vino sobre el altar, son ofrenda de amor. Pan y vino serán después tu cuerpo y sangre, Señor. Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y también de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Santifica, Señor, estos dones, acepta la ofrenda de este sacrificio espiritual y a nosotros transfórmanos en oblación perenne. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Te damos gracias, Señor, tú nos has creado para que vivamos para ti y nos amemos los unos a los otros. Tú quieres que nos miremos y dialoguemos como hermanos, de manera que podamos compartir las cosas buenas y también las difíciles. Por eso, Señor, te damos gracias. Decimos gracias, Señor. Y nos unimos a todos los que creen en ti. Y con los santos y los ángeles te cantamos diciendo sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos está el cielo y la tierra de su gloria. Hosanna, 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 hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosanna en el cielo. Hosanna, 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 hosanna en el cielo. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo. Señor, fuente de toda santidad, por eso te pedimos que santifique estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. En la última cena con sus discípulos, Jesús tomó pan, te dio gracias, lo partió y se lo dio diciéndole: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío y
Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Bendito y alabado sea Jesús. Él vive, Él vive Jesús, el Señor. Del mismo modo, terminada la cena, Jesús tomó el cáliz, dándote gracia de nuevo, lo pasó a su discípulo diciéndole: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los seres humanos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, gloria y alabanza a ti, Señor. Bendito y alabado sea por siempre, Señor. Gloria y alabanza a ti, Jesús. Bendito sea Jesús. Él reina, Reina Jesús, el Señor. Viva Jesús sacramentado. Viva y de todo sea amado. Padre que estás en el cielo, te pedimos que nos recibas a nosotros con tu Hijo querido. Jesús aceptó libremente la muerte por nosotros, pero tú lo resucitaste. Por eso, lleno de alegría, te decimos: Señor, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Señor, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Él vive ahora junto a ti y está también con nosotros. Señor, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Él vendrá lleno de gloria al fin del mundo y en su reino no habrá ya pobreza ni dolor. Nadie estará triste, nadie tendrá que llorar. Señor, tú eres bueno, te alabamos y te damos gracias. Padre Santo, tú nos has llamado a esta Eucaristía para que en la alegría del Espíritu Santo comamos el cuerpo de tu Hijo. Haz que este pan de vida eterna nos dé fuerza y nos ayude a servirte cada día mejor. Acuérdate, Señor, del Papa Francisco, Bendícelo, Señor. de nuestro obispo Ramón Alfredo de la Cruz Bendícelo, Señor. y de todos los obispos de nuestro país. Bendícelo, Señor. Ayuda a todos los que creemos en Cristo para que trabajemos por la paz del mundo y sepamos comunicar a los demás nuestra alegría. Acuérdate también de los que ya han fallecido y pedimos al Señor por Porfiria, por Marcos, por Moncho y por todos los que han fallecido recientemente. Dale, Señor, descanso eterno. Y brille para ello la luz eterna. El alma de los fieles La difuntos. misericordia de Dios descansen en paz. Amén. Y concédenos que todos un día, junto con Cristo, con María, la Madre de Jesús, y todos los santos, vivamos contigo en el cielo para siempre. Decimos todos: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos como Cristo nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos lo que nos ofende. No nos deje caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ten piedad de nosotros. Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Danos la paz. Jesús es el pan vivo bajado del cielo. El que coma de este pan vivirá para siempre. Es Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados e invitadas al banquete del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Cuerpo de Cristo nos lleve hasta la vida eterna. Amén.
Danos de comer de tu pan, Señor, el pan de la vida, el pan del amor. Danos de comer de tu pan, Señor, el pan de la vida, el pan del amor. Tú nos alimentas con tu pan, Señor, con él tú nos llenas la vida de amor. Danos de comer de tu pan, Señor, el pan de la vida, el pan del amor. Danos de comer de tu pan, Señor, el pan de la vida, el pan del amor. En Cristo encontramos vida de verdad. El cuerpo de Cristo nos da libertad. Danos de comer de tu pan, Señor, el pan de la vida, el pan del amor. Danos de comer de tu pan, Señor, el pan de la vida, el pan del amor. Con Jesús los hombres se alimentarán. Su cuerpo es comida convertida en pan. Danos de comer de tu pan, Señor, el pan de la vida, el pan del amor. Danos de comer de tu pan, Señor, el pan de la vida, el pan del amor. Vamos al banquete que nos da el Señor, con su cuerpo y sangre recibimos amor. Danos de comer de tu pan, Señor, el pan de la vida, el pan del amor. Danos de comer de tu pan, Señor, el pan de la vida, el pan del amor. Tú nos alimentas con tu pan, Señor, con él tú nos llenas la vida de amor. Danos de comer de tu pan, Señor, el pan de la vida, el pan del amor. Danos de comer de tu pan, Señor, el pan de la vida, el pan del amor. En este día, Señor, queremos darte gracias. Gracias por habernos permitido venir a este lugar, a escuchar tu palabra, a alimentarnos con tu cuerpo y tu sangre, Señor. Gracias, Señor, por estos nuevos días. Gracias, Jesús, por nuestra familia, por nuestros vecinos. Te damos gracias, Jesús, por todos los favores recibidos por ti y todos decimos gracias, Señor. Oremos. A quienes has renovado con el pan del cielo, protégelos siempre con tu auxilio, Señor, y ya que no cesas de reconfortarlos, haz que sean dignos de la redención eterna. Por Jesucristo nuestro Señor. Escuchemos un testimonio, por favor. Pueden sentarse. Buenos días, hermano. Mis hermanos, mi testimonio es que yo fui al médico a final del otro mes. Y la doctora me encontró un problema en un seno. La doctora se preocupó demasiado y me mandó a hacer unos estudios. En los estudios arrojó lo mismo. De ahí ella me envió a donde otro especialista de seno. Yo me desesperé y le dije, doctora, ¿puedo ir hoy mismo donde el doctor? Mi esposo estaba nervioso. Y ella me dijo, sí, ve ahora mismo si tú quieres. Cuando fuimos donde el doctor no quería, pero le rogamos y me atendió. El doctor me hizo otro estudio y decía lo mismo. El doctor estaba preocupado también. Me dijo, yo te voy a enviar a Santiago. Ese mismo día, el esposo mío y yo nos pusimos de acuerdo y al otro día arrancamos para Santiago. Cuando llegamos allá a Santiago, donde la especialista de seno, me hizo otro estudio y me dijo que había que hacerme una biopsia. Me hizo la biopsia. Yo pasé esa semana con ese seno que yo no encontraba qué hacer, pero siempre agarrada del Señor.
Cuando el jueves de esa misma semana, de la semana siguiente, me llamaron que fuera a buscar los resultados de la biopsia. Ese día era jueves, la mella adora al Santísimo y lo transmite. Y yo lo estaba escuchando porque yo siempre lo escucho. Y cuando eso me decía adentro, ve, arrodíllate delante de mí. Cuando yo vine, me arrodillé delante del Santísimo llorando. La mella no me estaba viendo, pero cuando ella volteó, me miró y fue y me puso la mano en la cabeza y orando por mí. Y yo no sentía que era la mano de la mella, yo sentía que era el Señor que me estaba abrazando. Cuando me paré de ahí, que terminó la adoración, yo soy devota de la Virgen de Altagracia, que yo le hago el rosario todos los días. Hay días que yo hasta 2 veces en el día yo hago el rosario. Cuando llegué a mi casa, me arrodillé a hacer mi rosario. Y cuando estaba llorando, pidiéndole a esa Virgen que intercediera ante su Hijo Jesús por mí, oí esa voz que me decía adentro, ¿por qué te preocupas si yo estoy contigo? Y yo estaba tan triste, pero en ese momento yo sentí una alegría en el corazón y dije, Señor, gracias. Gracias, Padre Santo. Terminé de hacer mi rosario, pero ya mi esposo y yo estábamos de acuerdo que nos íbamos a las 4 de la mañana para Santiago a buscar los resultados y que de ahí íbamos a pasar a las 9 que teníamos cita con el doctor. Cuando llegamos donde el doctor, la doctora me dijo, cuando vio los resultados, ya a las 7 de la mañana nosotros estábamos en Santiago, a las 9 estábamos en Macorís. Y cuando la doctora vio los resultados me dijo, Ana, tú eres una mujer dichosa. Y yo le dije, ¿por qué, doctora? Y me dijo, tú no tienes nada, nosotros estábamos preocupados. Nosotros estábamos preocupados, pero tu esposo y tú estaban mal. Yo dije, sí, doctora, lo que pasa es que yo le sirvo a un Dios vivo. Yo le sirvo a un Dios que está vivo, que nunca ha muerto, que aunque murió, resucitó. Y yo le pido a ustedes que por favor hagan el rosario a la Virgen Santísima, porque esa madre siempre intercede por nosotros ante su Hijo Jesús. Y yo estoy segura de que ella intercedió por mí. Y yo no tengo nada, ni medicamento me dio el doctor, la doctora, porque yo no tengo nada en mi seno. Y yo le doy gracias al Señor. ¿Quién lo hizo? Cristo, porque Cristo tiene poder. Damos gracias a Dios por ese milagro que Dios, por la intercesión de la Virgen de la Altagracia, ha hecho. Y le seguimos pidiendo con fe a ella. Le seguimos presentando a todos los enfermos de nuestras comunidades. Mañana lunes, primer lunes del mes, tenemos la reunión del Consejo Parroquial a las 6 de la tarde aquí. Así que le esperamos a todos los miembros del Consejo mañana a las 6 de la tarde. Luego, los miércoles a las 5 de la tarde, tenemos catequesis para los niños aquí. Envíen los niños a la catequesis, miércoles 5 de la tarde. Y el jueves, como ya Dolores bien lo explicaba, tenemos adoración. Vamos a hacerla a las 7 de la noche, porque viene un grupo que va a orar por todas las personas que estén en adoración. Próximo jueves, 7 de la noche, aquí en el salón que está allí de aquel lado. Así que todos están invitados a la adoración. Y recuerden que los miércoles estamos en la casa de oración, hay adoración desde las 2 de la tarde y a las 4 terminamos con la Eucaristía en la casa de oración. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Saludamos a nuestra Madre, la Virgen de la Altagracia, dándole gracias por su intercesión. Y decimos, Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Como ustedes habrán escuchado, recientemente fue consagrado obispo de esta diócesis, Monseñor Ramón Alfredo de la Cruz. Y como nuevo obispo, me ha pedido que colabore en lo que es la vicaría de pastoral. Eso, yo de por sí trabajaba en la vicaría, pero era como decir un ayudante. Ahora
me pidieron que asumiera esa responsabilidad. Eso significa que yo estaré menos tiempo aquí. Hasta ahora creo que estaré aquí en la parroquia de jueves a domingo. Desde lunes a miércoles ya tendré que andar caminando, visitando las distintas parroquias. Son 48 parroquias que nos toca visitar. Entonces, para que ustedes sepan, si no me ven con frecuencia por aquí. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre usted y su familia y permanezca para siempre. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Los que van a bautizar vienen aquí delante, por favor. Que den gracia todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracia. Te den gracia todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracia. Señor, 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 gracias te damos por esta misa que hemos celebrado. Tu cuerpo y sangre hemos recibido. Sigamos en la vida entusiasmados. Te den gracia todos los pueblos, que todos los pueblos te den gracia. Te den gracia todos los pueblos, que todos los pueblos